Buenas. La semana pasada no pude subir vídeo porque no me organicé bien y al final no me dio tiempo de grabar y al final me quedé sin vídeo. Voy a intentar que a partir de ahora no pase eso, a ver si lo consigo. Y como veréis por el título, hoy traigo el wrap up de enero, que ha sido un wrap up bastante bueno. Como os dije en el vídeo de propósito, uno de mis retos de este año era volver al manga, que era uno de los estímulos principales que yo tenía cuando era chico, ¿no? Para leer. Y lo he recuperado en este mes de enero. Y a partir de ahora los mangas que lea, cuando los lea una vez completo, voy a dejar un rato al final del vídeo del wrap up para hablar del manga, ¿no? En cuestión. Así que nada, empezamos. El primer libro que leí en enero fue Las brujas de Roald Dahl. Ya sabéis que a mí Roald Dahl me encanta, soy muy fan de Roald Dahl y estoy haciendo la colección de Roald Dahl, los tengo todos por aquí. El caso es que Las brujas era de esos libros que yo tenía muchísimas ganas de leer, ¿no? Porque recuerdo que hay una película de muy da un poquito de mal rollo, ¿no? De cuando era chico y siempre he tenido esa imagen, ¿no? Asociado al libro y siempre he tenido muchas ganas de leerlo y la verdad es que el libro me ha encantado. Las brujas nos contarán la historia de un niño que al morir sus padres en un accidente tendrá que irse a vivir con su abuela y su abuela empezará a contar historias sobre las brujas y su real existencia, ¿no? Le contará, digamos, las maneras que existen para distinguir quién es una mujer normal de una bruja y ahí empezará la historia, ¿no? No voy a contaros más porque las historias siempre son muy cortitas y muy sencillas, pero este libro me ha parecido brutal, me parece que tiene unos valores muy guay, ¿no? Como siempre en Roald Dahl, y siempre mezcla esa crueldad, sobre todo adulta, ¿no? Hacia los niños en sus libros, pero siempre con un plagado de valores, ¿no? Y de buenas intenciones. Y no sé, a mí me ha encantado, se lleva las 5 estrellas porque es una maravilla y nada, a ver cuál leo próximamente de Roald Dahl. El segundo libro que leí fue El amante de Marguerite Duras. Marguerite Duras es una de las autoras que yo quería iniciarme hace muchos años, me puse el reto este año de iniciarme con ella y la verdad es que ha sido bastante provechoso. El libro en cuestión nos va a hablar de una época de la vida de la autora, ella nos la narrará en primera persona y será una época en la que ella pasó de joven, ¿no? En Indochina, que antes era un grupo de países que hoy en día se conocen de otra manera. Antes estaban como unidos. No recuerdo bien cuál eran, pero creo que incluía Tailandia o Vietnam, Camboya, no sé, unos cuantos países que hoy en día ya están separados, pero que en su día estaban como todos unidos. Y fue una época en la que la autora pasó allí y te hablará del hombre del que se enamoró allí, ¿no? O del que tuvo algún tipo de relación, ¿no? De ahí el nombre del título. Y lo interesante del libro es que la autora te va a ir narrando la historia como a través de recuerdos sueltos, como todo muy caótico, como si realmente estuviera haciendo memoria en ese momento y escribiendo directamente los recuerdos que se le venían a la cabeza. Y me gustó mucho cómo estaba escrito, me parece que es súper peculiar cómo escribe esta mujer, ¿no? Todo súper... no sé, no he encontrado nunca una autora que escribiera así o que tuviera una manera tan caótica de contar las cosas, tan peculiar, tan personal. Me gustó mucho que, aunque se supone que el protagonista o la trama gira en torno al amante, creo que es lo menos importante, creo que es más importante la relación que tiene con su madre. Creo que la gran protagonista, aparte de ella, es su madre, ¿no? Tiene una relación muy tóxica con su madre. La madre, a raíz de perder a su padre, digamos que su sumisión hacia los hombres la obliga a buscar un nuevo referente masculino, ¿no? Que de alguna manera marque la pauta a la persona a la que seguir y coge al hijo mayor. Y la verdad es que es un libro peculiar, creo que no es un libro para todos los públicos, pero a mí personalmente me gustó mucho cómo estaba escrito y creo que me llegó bastante más de lo que esperaba. Así que bastante bien. El tercer libro que leí fue El baile de Irene Nemirovsky. Esta es otra autora a la que me puse el reto de leer este año. Y como tenía el baile y tenía otro libro de ella que se llama Suisse Francesa, que es muy larguito, pensé que era mejor empezar con el baile. Y la verdad es que me ha gustado, pero me ha dejado un poco tibio en el sentido de que realmente me faltaron cosas, ¿no? Le puse 3 estrellas de 5 porque el libro está muy bien, me gusta cómo está escrito, me gusta el rollo de la autora. Creo que puede ser que las cosas de las que hable sean bastante interesantes para mí, pero me faltó un poco más, ¿no? Como que fuera un poquito más largo, que ahondara más en los personajes. La historia nos va a hablar de la señora Camp, que es una nueva rica que quiere crear a realizar un baile, ¿no? Para que vengan, digamos, toda la élite de la sociedad de la época.
y para, digamos, entrar en sociedad, ¿no? Y que la gente sepa que es poderosa, ¿no? Que puede crear ese tipo de eventos también como gente de alta alcurnia que ha nacido así, ¿no? El caso es que tiene una hija que de alguna manera, lejos de resultarle un motivo de alegría, como que le recuerda constantemente que ya no es joven y que sus mejores años han pasado, ¿no? El caso es que la hija, Antoinette, querrá ir al baile y su madre se lo prohibirá. Y no os cuento más. Pero el caso es que me ha gustado mucho la idea, me ha gustado mucho el desarrollo, pero cuando acaba el libro, creo que los personajes de la señora Camp y de Antoinette son personajes tan interesantes y que estaban en tan pocas páginas tan bien formados que me dio mucha pena que acabara tan pronto porque creo que se podría haber ahondado mucho más, ¿no? en la relación entre ellas dos, ¿no? Y en esos personajes que a mí personalmente me gustaron tanto. Pero bueno, leeré más de Irene y la verdad es que ha sido un buen inicio. El siguiente libro que leí fue de un autor japonés que se llama Takashi Hiraide y leí El gato que venía del cielo. Llevaba mucho tiempo queriendo leer ese libro porque ya sabes que a mí el tema gato me flipa, es una cosa que me fascina y la verdad es que le tenía muchísimas ganas. El libro es muy cortito y la historia nos va a hablar de una historia real, ¿no? Del propio autor que se mudó a, digamos, a una especie de casa así medio rural en medio de la ciudad, ¿no? Donde habrá una especie de callejón así muy curioso, al que le llamarán el callejón de relámpago, si no recuerdo mal. El caso es que por ese callejón de relámpago aparecerá un gatito por primera vez y ellos se quedarán de alguna manera hipnotizados con ese gato, ¿no? Y el gato empezará a ir de casa en casa, digamos, de esa zona que digo medio rural, y pues cambiándole de alguna manera la vida a las personas que viven allí, ¿no? No sé, yo creo que este libro es una oda a los gatos, ¿no? Habla del amor por los gatos, ¿no? Incluso en personas que a priori se consideran no tan amantes, ¿no? De los animales o de los gatos en sí. Y yo creo que es eso, básicamente es eso. Es un libro sencillo, es un libro que no tiene mucha acción, simplemente te narra el día a día, ¿no? De la vida de un matrimonio y de cómo, digamos, la existencia de este gato pues repercute, ¿no? En la vida de ellos dos diaria, ¿no? Es un libro muy fácil de leer, que te enseña lo que es la literatura japonesa, ¿no? Normalmente la literatura japonesa es muy sencilla, no simple, porque muchas veces se confunde sencillez con simplez, y no es simple. De hecho, siempre está muy cuidada en el sentido de que tenga muchos detalles, tenga mucho simbolismo. Cada cosita que pasa siempre puede tener muchas apreciaciones, y es lo que pasa en este libro. Este libro es muy sencillo y no sé, a mí me gustó, no, quizás no es el libro que más me ha gustado japonés, pero creo que cumple su función, ¿no? De como una oda a este animal. En quinto lugar leí por fin La librería de Penelope Fitzgerald. Llevo desde que descubrí que salía la librería y lo vi en las librerías queriendo leer ese libro, pero era de esos libros que tenía tanta expectación y tanto hype que me daba miedo empezarlo porque normalmente cuando creas tanta expectación por un libro, luego es muy fácil que te defraude. El libro irá sobre una mujer, Florence, que al morir su marido heredará una especie de pequeña fortuna y tendrá que ganarse la vida de alguna manera, y con ese dinero decidirá poner una librería en un pequeño pueblo. Cuando ella llega al pueblo verá que la gente se lo pone un poco difícil y aparecen personajes que no quieren que pongan su librería en el pueblo y que se dedicarán a atormentarlo un poco, ¿no? El libro, a priori, digamos que primera mitad del libro me dejó un poco desconcertado porque sentía que no pasaba nada. Eh, pero durante la segunda mitad, cada vez me empezó a gustar más, me empecé a meter muchísimo en la historia, en el ambiente, en el aura, ¿no? De la historia. Es un libro que realmente no es que tenga mucha acción o que sucedan muchas cosas, pero cuando acabé con un sentimiento de familiaridad con el libro, ¿no? Como las imágenes que me evocaba sus personajes, de la historia, que me di cuenta de que me había gustado muchísimo más de lo que pensaba mientras lo leía. Una de las cosas más difíciles cuando lees un libro es que te crea una ambientación perfecta, ¿no? Que tú la reconozcas y te sumerjas perfectamente en esa ambientación. Creo que es una de las cosas más complicadas de conseguir para un autor, y este libro lo consigue. Tiene un aura y una ambientación que me sumerge completamente. Luego tiene personajes muy icónicos, para mí al menos, porque el personaje de Flores me encanta, me parece que es una mujer súper fuerte, una mujer que no se achanta ante nadie, y en la época era diferente. Y luego también tiene un personaje de un señor mayor que acabo de olvidar el nombre, pero que era muy entrañable, y no sé.
vale, va de libros, de gente fuerte, de mujeres fuertes y la verdad es que merece la pena. Y el último libro que leí, que es La joya de la corona, ha sido mi libro favorito de este mes y es seguro, seguro, seguro que va a estar en el top de mejores libros de fin de año. Y estamos en enero. Y el libro fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Ya sabéis que llevo mucho tiempo diciendo lo que quería leer Anne Rice, lo he dicho un par de veces en el canal. Me estoy comprando ya los libros, ¿no? Como os he enseñado. Le tenía muchísimas ganas, pero a la vez le tenía muchísimo miedo de que no fuera para mí. De que yo ya hubiese puesto muchas esperanzas, ¿no? En esta saga que desde hace muchos años le he tenido muchísimas ganas. A mí me gusta mucho el tema vampiro, pero normalmente no se trata bien. No es un tema que realmente lo suelen escribir autores que tengan una buena pluma, que tengan unas buenas tramas. Normalmente todo cae siempre mucho en cliché. Y ese libro no es para nada así. Me he dado cuenta de que Anne Rice escribe muy bien y yo no tenía esa percepción antes de leerla. Un poco por la fama que tiene, ¿no? Que se considera comercial y por la trama, ¿no? Sus tramas. Y me gustó muchísimo cómo escribe. El libro yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero va sobre un vampiro que decidirá otorgarle una entrevista a un muchacho, ¿no? Que tiene curiosidad sobre el vampirismo, ¿no? Y le empezará a contar la historia de su vida. No os voy a contar la historia de su vida porque lo interesante es descubrirla y es muy muy interesante, pero los principales protagonistas serán Luis, que es el vampiro que contará la historia. Luego nos encontraremos con Lestat, que será el vampiro que lo convertirá, que es uno de los personajes más interesantes. Luego aparecerá otro personaje que se llama Armand, que me gustó mucho. Me pareció poca su participación, me hubiese gustado conocerlo un poquito más, pero bueno, como hay más adelante un libro sobre él, ya lo conoceré más. Y luego mi personaje favorito sin ningún tipo de duda es Claudia. Claudia es una niña vampiro. Eh, y no sé, me pareció que el drama y la digamos, la trama de ella, ¿no? Y sus pensamientos, ¿no? Digamos que su inmortalidad, ¿no? Cómo a ella le pesa diferente que a los demás. Y no sé, a mí el personaje de Claudia me enamoró muchísimo, para mí es el mejor personaje. Y luego me gustó mucho la historia porque tiene esos elementos filosóficos, ¿no? Que siempre te hacen replantearte cosas. Me gusta mucho cuando los libros te hacen replantearte cosas y este libro casi que por cada página me hacía pensar y replantearme cosas sobre qué sería la inmortalidad, ¿no? Qué sería ser un vampiro en este caso. No sé. Para mí es un libro que ni una sola página está de más. Me tenía súper enganchado cada frase que decía. Y es curioso porque realmente es un libro muy reflexivo. Hay momentos de acción, pero también hay muchos momentos de reflexión. Y muchas veces cuando los libros son excesivamente reflexivos puede ser que te acaben aburriendo. Y no es el caso de este libro. Me gustó muchísimo y me hizo, como digo, plantearme muchas cosas que a fin de cuentas cuando yo leo es lo que busco. Y nada, me ha encantado, me ha maravillado. Estoy muy muy enamorado de ese libro y de Anne Rice. Y estoy deseando leer El Estado del Vampiro, que es el segundo de la saga. Y dicen que el Lestat del vampiro es el mejor, mucho mejor que este, dicen. Y si este me ha encantado, ¿qué puede pasar con el Lestat del vampiro? Pues no lo sé, pero la verdad es que, curiosamente, de todos los personajes que hay, ¿no? De estos cuatro personajes principales que os he nombrado, eh, el protagonista, que es Luis, el que narra la historia, es el personaje que menos me ha gustado. Me ha gustado, pero ha sido el menos interesante para mí. Y claro, como el siguiente es Lestat, todo el mundo dice que Lestat es el personaje que más te encariñas a él, ¿no? Pues le tengo muchas ganas. Y por último, os voy a hablar del cómic que he leído, del manga que he leído este año. He leído un manga que se llama Koe no Katachi, o en inglés que se denominó Asylum Boys, que es como ha venido a España, con el título de Asylum Boys. Consta de 7 tomos y va sobre un instituto, ¿no? Al que llega una niña nueva que resulta ser sorda. Entonces, digamos que el protagonista de la historia, en su época, empezará a hacerle bullying a la niña con la colaboración de toda la clase, claro, por el choque de una cosa diferente que no han vivido nunca, ¿no? Pues muchas veces los niños tienden a eso, ¿no? A lo que no entiendo, lo maltrato. Muchas veces las fobias y ciertas cosas vienen eso, ¿no? Al miedo a lo desconocido, a como yo no sé lo que es, no lo entiendo, pues lo rechazo y lo detesto, ¿no? El caso es que la niña lo pasará mal, acabará siendo transferida y pasarán los años y descubriremos que el protagonista, a raíz de lo que le hacía a la chiquilla, pasará de ser acosador a acosado. Y entonces veremos cómo él con los años ha ido comprendiendo lo que le hacía a la chiquilla y cómo habrá caído en una especie de depresión
que querrá solucionar de alguna manera, consagrándose de nuevo con esa chiquilla, ¿no? Irá y querrá buscarla. No os voy a contar más de la trama porque tenéis que leerla de verdad, porque se lee súper rápido, solo son 7 tomos. Los mangas se leen en 40 minutos y merecen muchísimo la pena. El manga me ha parecido precioso de principio a fin. Me gustan mucho los mangas que son cortitos porque suelen ser más concisos y no suelen tener trama de relleno de en medio, que muchas veces ves tomos que están de más, que están simplemente por rellenar y sacar un tomo más. Y este no, tiene 7 tomos, los 7 son súper importantes, la trama va avanzando a buen ritmo, siempre está todo como muy bien metido, ¿no? Muy útil todo, no hay nada de más. Y no sé, lloré muchísimo con el manga, me encantó muchísimo de principio a fin, me parece una obra maestra. Y para quien no lo conozca, se lo recomiendo mucho. Y para quien no suele leer manga o no suele leer muchos cómics, creo que este manga es un inicio maravilloso para quitar un poco ese estigma, ¿no? De que los mangas suelen ser sencillos, que no suelen tener profundidad. Hay mangas que tienen mucha profundidad, que tienen mucho sentimiento y que te cuentan y te transmiten mucho más que simplemente dos dibujos monos y bien dibujados, ¿no? Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Para mí es un wrap up muy guay porque me ha gustado mucho los libros y las autoras con las que me he iniciado. Y que nada, que como siempre, que gracias por verme, que lo que queráis en comentarios y que hasta el próximo vídeo.